Bienvenidos una vez más a nuestro Rincón Digital, el epicentro donde desmigamos las noticias más frescas y desvelamos los entresijos de vuestras estrellas predilectas. Hoy, amigos míos, nos sumergimos en un torbellino de acontecimientos que promete sacudir hasta los cimientos de vuestras emociones. Algo que ha generado un revuelo sin precedentes en las redes sociales y ha encendido los foros de fans hasta hacerlos arder. Can Yaman salió en defensa de Demet Özdemir. Sí, habéis leído correctamente. Y os aseguro, la forma en que ejerció esta defensa y el torrente de reacciones que desató es algo que simplemente no podéis permitir pasar por alto. Si vuestro objetivo es estar a la vanguardia de todo lo que concierne a vuestros ídolos, sabéis que este es vuestro santuario. Y para garantizar que no os perdáis ni una sola primicia, os extiendo la más cordial invitación a pulsar ese icónico botón rojo de suscripción y a activar esa ineludible campanita. Así os convertiréis en los primeros en ser notificados de cada novedad. Ahora, sin más dilación, adentrémonos en este embrollo que ha logrado agitar el cosmos Yaman Özdemir hasta sus entrañas. Como muchos de vosotros sabréis con absoluta certeza, Can Yaman y Demet Özdemir ostentan el título de ser dos de las estrellas turcas más radiantes y veneradas del panorama actual. Sus trayectorias profesionales han traspasado fronteras, alcanzando una proyección internacional que los ha catapultado a la cima, y sus seguidores los idolatran con fervor. Y es una constante: donde florece tal nivel de fama y donde se derrocha tanto cariño, suele proliferar también una atención desmedida, y lamentablemente en ocasiones, una crítica mordaz. La situación es que en tiempos recientes, Demet Özdemir se ha visto en el epicentro de un huracán mediático. Han proliferado comentarios, críticas e incluso ataques directos dirigidos a su persona, a su trabajo, a su esfera privada. Ya sabéis, el modus operandi habitual que aflige a cualquier figura pública que alcanza este calibre de reconocimiento y notoriedad. Pero aquí es donde la trama se vuelve verdaderamente intrigante, el motivo que nos ha congregado hoy en este espacio virtual. Cuando las circunstancias comenzaron a tornarse un tanto desfavorables, cuando las críticas empezaron a adquirir un tinte más hiriente de lo socialmente aceptable, ¿quién emergió como el adalid de su defensa? Exacto, nuestro protagonista, Can Yaman. Y su intervención no fue una mera formalidad. No se trató de un simple me gusta superficial en alguna publicación, ni de un comentario vago y ambiguo. Can Yaman dio un paso adelante, desplegando la contundencia que lo caracteriza, para poner un cese absoluto a los ataques que se estaban dirigiendo hacia su compañera de reparto y, para la mirada de muchos, su antigua pareja ficticia. Para que todos podamos contextualizar adecuadamente esta apasionante narrativa, es fundamental recordar que estos dos talentosos actores alcanzaron la fama mundial gracias a la química electrizante que desbordaron en la aclamada serie Erkenzicus. Su conexión en pantalla era de tal calibre, tan palpable y apasionada, que para una vasta legión de seguidores, esa chispa trascendió los límites de la ficción. Y a pesar de que ellos, de manera reiterada, han insistido en que su vínculo se cimentó exclusivamente en una relación profesional y de amistad sincera, los rumores y las especulaciones jamás cesaron, alimentando constantemente el imaginario colectivo. Precisamente esta conexión tan profunda y resonante entre ambos es lo que otorga un peso singular y un valor incalculable a cualquier gesto de defensa que uno pueda manifestar hacia el otro, especialmente ante la opinión pública. Ahora, la pregunta clave que todos nos hacemos: ¿qué fue exactamente lo que pronunció Can Yaman? Bueno, basándonos en los reportes que circularon y en la resonancia que alcanzó en las redes sociales, las palabras de Can no dejaron lugar a ambigüedades. Se trató de un mensaje inequívoco y directo contra el hate y la negatividad que Demet estaba sufriendo. Él hizo hincapié en la importancia crucial del respeto, tanto en el ámbito profesional como en el personal, y lamentó profundamente la propensión que algunas personas exhiben a atacar y juzgar a los demás de manera innecesaria y destructiva. Fue una defensa pública, desprovista de cualquier velo o tapujo, de una compañera a la que, de manera evidente, profesa un profundo aprecio y un respeto irrestricto. Y es aquí, amigos, donde la trama se complica y se vuelve aún más fascinante. ¿Cómo reaccionó la audiencia a este acto? Fue una explosión de emociones y opiniones. Por un lado, emergió con fuerza la legión de fans incondicionales de Can y Demet, la célebre facción Can-Dem, que estallaron de júbilo y admiración. Para ellos, este gesto de defensa representaba la prueba definitiva, el argumento irrefutable de que, independientemente de lo que se diga o se rumoree, existe un vínculo verdaderamente especial entre Can y Demet. Vieron en sus palabras una demostración palpable de lealtad, de protección, de ese cariño entrañable que tanto anhelaban ver materializado.
Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Khan, de elogios a su valentía y caballerosidad, y por supuesto, de vítores entusiastas a Demet. Se crearon hashtags temáticos, se compartieron emotivos vídeos de sus momentos más memorables en Erkencikus, y el movimiento Kandem cobró una fuerza sin precedentes, consolidándose como una comunidad aún más unida. Sin embargo, como suele suceder en el complejo entramado de la vida y sobre todo, en el mundo del espectáculo, también surgieron otras voces, otras perspectivas. Algunos, quizás teñidos por el escepticismo ante la idea de una amistad tan pura y desinteresada, o simplemente portadores de una visión más cínica del circo mediático, interpretaron el gesto de Khan desde un prisma diferente. Hubo quienes sugirieron que podría tratarse de una astuta estrategia de marketing, una táctica para reavivar el interés del público en ambos artistas, manteniendo viva la magia y el encanto de Erkencikus. Otros, quizás movidos por la envidia o algún resentimiento latente, criticaron a Khan por inmiscuirse o por tomar partido en asuntos que, según ellos, no le concernían directamente. Incluso hubo quienes intentaron indagar en segundas intenciones ocultas en sus palabras, insinuando la posibilidad de que existiera algo más profundo y complejo más allá de una simple defensa profesional. Y luego está la reacción de Demet Özdemir, la protagonista de esta historia. ¿Cómo acogió ella este apoyo público y contundente de Khan? Pues bien, aquí es donde la narrativa adquiere un matiz más sutil y delicado. Demet, reconocida por su elegancia innata y su discreción característica, respondió a las críticas y a la defensa de Khan de una manera que le es muy propia. No hubo declaraciones públicas grandilocuentes ni comunicados de prensa extensos. En lugar de eso, y este es el detalle que captó la atención general, Demet optó por otorgar me gusta a algunas de las publicaciones que elogiaban la defensa de Khan y celebraban su noble gesto. Además, y esto es de crucial importancia, ella misma compartió mensajes de profundo agradecimiento dirigidos a sus fans por el apoyo incondicional que estaba recibiendo, enfocando su discurso en la relevancia del respeto mutuo y la propagación de la energía positiva. Fue una respuesta indirecta pero tremendamente poderosa, una forma elegante y eficaz de reconocer el respaldo de Khan sin caer en la tentación de entrar en detalles escabrosos o de alimentar de manera innecesaria las especulaciones. Esta forma de proceder por parte de ambos, Khan manifestando su defensa de manera pública y vehemente, y Demet respondiendo con gestos discretos pero cargados de significado, ha sido objeto de innumerables interpretaciones. Para los acérrimos seguidores Kandem, este acontecimiento representa la confirmación definitiva de su vínculo especial. Para otros, sin embargo, es la clara manifestación de una amistad sólida y de un respeto mutuo inquebrantable, independientemente de si en el pasado existió algo más allá de lo profesional o no. Lo que sí resulta incuestionable es que la defensa pública de Khan Yaman hacia Demet Özdemir ha servido, de manera magnífica, para recordar a todo el mundo la conexión tan especial que existe entre ellos, avivando y alimentando esa fascinación que el público tiene por su historia compartida. Además, este episodio nos invita a una reflexión profunda y necesaria sobre la naturaleza del mundo de las redes sociales y la vorágine de la fama. Somos testigos de cómo la opinión pública puede tornarse implacable, cómo los juicios se emiten a la velocidad de un simple clic, y cómo un acto de defensa, por más modesto que pueda parecer en un principio, puede desencadenar un impacto de proporciones mayúsculas. Khan Yaman, a través de su gesto, ha logrado poner de relieve la trascendental importancia de protegerse mutuamente en un entorno que, con demasiada frecuencia, se revela cruel y despiadado. Ha recordado al mundo que, más allá de los focos de las cámaras y los guiones cuidadosamente elaborados, detrás de cada estrella se esconde una persona que merece, sin paliativos, respeto y consideración. Resulta verdaderamente fascinante observar cómo dos figuras de tal magnitud e influencia pueden generar un debate tan intenso y apasionado con un solo acto. La manera en que Khan eligió expresar sus pensamientos, de forma contundente pero siempre respetuosa, dice mucho sobre su carácter y su integridad. Y la forma en que Demet ha sabido gestionar esta delicada situación, con una gracia incomparable y sin caer en polémicas estériles, demuestra su madurez y su profesionalismo a toda prueba. Ambos, cada uno a su manera, han abordado esta circunstancia con una maestría admirable. Y aquí es precisamente donde entra en juego nuestra perspectiva como observadores atentos. Nos encanta presenciar estas interacciones que trascienden la esfera puramente profesional. Nos agrada enormemente cuando las celebridades exhiben su faceta más humana, cuando se apoyan mutuamente en los momentos de dificultad. Porque en última instancia, todos somos seres humanos y todos anhelamos sentirnos respaldados, especialmente cuando nos vemos confrontados a críticas injustas y desproporcionadas.
Así que en un resumen conciso de los acontecimientos, hemos sido testigos de cómo Can Yaman, una estrella en el cenit de su carrera, ha decidido defender públicamente a su antigua compañera de reparto, Demet Özdemir, de los ataques y las críticas destructivas que estaba sufriendo. Una defensa que, como era de esperar, ha sido recibida con euforia desbordante por una gran parte de la audiencia, con escepticismo por otros tantos, y con una respuesta elegante y mesurada por parte de Demet. Este incidente no solo ha logrado avivar las llamas de la admiración hacia ambos, sino que también nos ha servido como un poderoso recordatorio de la importancia capital del respeto en el vasto universo digital y de la fuerza inquebrantable de los vínculos que se forjan en el exigente camino de la fama. Ha sido un auténtico placer desgranar esta noticia con vosotros. Espero de corazón que hayáis disfrutado de esta dosis de actualidad del vibrante mundo turco. Antes de despedirnos, me encantaría conocer vuestra valiosa opinión. ¿Qué os ha parecido la defensa de Can Yaman? ¿Creéis que hay algo más allá de una simple amistad entre ellos? ¿Cómo os pareció la reacción de Demet ante esta situación? Dejad vuestros comentarios abajo en la sección de abajo. Me encanta leer vuestras perspectivas y participar en debates enriquecedores con vosotros. Y si habéis disfrutado de este vídeo, no olvidéis pulsar ese generoso me gusta, que nos ayuda enormemente a seguir creciendo y a ofreceros contenido de calidad. Compartid este vídeo con vuestros amigos que también son fervientes admiradores de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal para aseguraros de no perderos nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de más sorpresas y exclusivas. Un abrazo fuerte y hasta pronto.